El demonio en el rancho. Esto me sucedió en junio del año pasado. Yo soy de Piedras Negras, Coahuila, y tengo 22 años. Sé que este relato sonará algo difícil de creer, pero créanme que todo es real, y que aún hoy, ni yo lo creo todavía. Todo comenzó cuando unos primos y yo, fuimos a pasar un fin de semana, a un rancho de mi abuelo, que se ubicaba sobre la carretera Acuña, a la altura del ejido, El Moral. Llegamos un viernes a las 6 de la tarde, y la idea era quedarnos hasta el domingo, a las 8 de la noche. Lo primero que hicimos al llegar, fue armar las casas de campaña. Aunque, en el rancho teníamos todas las comodidades, la idea era dormir afuera, como lo hacíamos de niños, mis 7 primos y yo. Luego de armar las casas de campaña, y de poner algunas cervezas en hielo, unos primos se pusieron a preparar la carne. Otro primo y yo, fuimos a buscar leña a la parte trasera de la casa. Tengo que decir que, el terreno es muy grande, y por la parte de enfrente cuenta con unas porterías para jugar fut, columpios, resbaladeros. Y un brincolín, por la parte de atrás de la casa. Mi abuelo solo tiene algunas trocas viejas, que poco a poco ha ido arreglando. También por la parte de atrás, hay una brecha que te lleva directamente al río. Desde pequeño, siempre me gustó ir. Es más que evidente, que los domingos familiares ahí eran lo mejor. Pero conforme fui creciendo, meterme entre brechas y monte, me hacía sentir algo raro. Estar solo, lejos de todo y todos, tanto silencio, abruma e incómoda, y no sé. Siempre tuve esa sensación de miedo en lugares así, desde que miré la película de La Bruja de Blair. Estábamos buscando la leña mi primo y yo, y me llamaron la atención unas ramas, amarradas con un alambre oxidado, formando una cruz. Se la mostré a mi primo, y justo cuando él sacó otros pedazos de leña, salió otra figura, nada más que esta, estaba hecha con ramas más chicas. Se me figuraba a un muñeco vudú. No voy a mentir, me incomodé mucho, traté de no tomarle importancia. Le dije a mi primo que de seguro mi abuelo los había hecho para pasar el tiempo, y solo los tiró ahí. Bebimos, comimos, cantamos, y la noche se fue tan rápida y tranquila, que sin notarlo nos dieron las 2 de la mañana. El frío era mucho, y 3 de las 8 personas que estábamos afuera, no aguantaron, y se metieron a dormir dentro de la casa del abuelo. Los otros 5, nos quedamos ahí, platicando, hasta que dentro de la plática, empezamos a contar historias de terror. Recuerdo que dije, que no podíamos imaginar, que tantas cosas pasan en esos lugares en la noche, lejos de todo, y todos, y nadie se daba cuenta. Mi primo, el mayor de los que estábamos ahí, contó que a él, y a su papá, una vez los asustaron a orillas del río, una tarde mientras pescaban. Dijo que escucharon unos gritos, que luego cambiaron por risas, luego por llantos, para terminar maldiciéndolos. No sé por qué, pero aunque fuera algo sin importancia sentí miedo, tomé mi cerveza, y les dije que dormiría, porque el plan era madrugar, e ir a pescar. Todos me siguieron, y dormí solo con un primo, y los otros 3, se quedaron en otra casa de campaña. No recuerdo la hora, pero aún era de noche. Tuve que levantarme a orinar, no me puse los lentes, solo salí, caminé hacia el carro en el que habíamos llegado, y oriné a un lado. Se podían escuchar autos pasando por la carretera, vacas, gallos, cabras, ya saben, sonidos típicos de un lugar así. Terminé de hacer lo mío, y volteé la cabeza. Sentí morirme cuando a lo lejos, en un columpio, vi a algo sentado, y moviéndose. No sé por qué, pero quise imaginar que era uno de mis primos hablando con la novia, caminé, y entré a la casa de campaña. Justo cuando me acomodé para dormir de nuevo, escuché el sonido de una cabra. Pero no sé si lo imaginen. Era un sonido de una cabra sufriendo, gritando del dolor. Supongo que mis primos estaban suficientemente ebrios y dormidos, para no darse cuenta. Pero yo me puse los lentes, abrí la puerta de la casa, y me asomé. Les juro que lo que vi, es lo peor que me ha tocado ver en mi vida. Estaba una cabra justo donde oriné. Tomé un cigarrillo, y salí de la casa de campaña. La cabra caminó. No hacia mí, pero caminó rumbo al área de juegos. Al ser lo único que se movía, la vi. Y de la nada empezó a correr, haciendo sus ruidos de cabra. Para mi sorpresa, de la nada,
Se levantó y corrió en 2 patas. Se subió a un columpio y meciéndose, empezó a gritar, como si estuviera sufriendo. La vi y quedé en shock. Corrí y desperté a mi primo, mi compañero de casa. Los dos estábamos ahí atónitos, viendo a una cabra, arriba de un columpio, ahora mientras se reía. Nunca nos miró. No volteaba a vernos, pero la luna brillaba tanto, como para verla moviendo sus patas, y sosteniéndose con las otras del columpio. No aguanté y vomité. Vomité del miedo, cuando vi que la cabra brincó del columpio, y empezó a llorar de nuevo. Corrí hacia la casa del abuelo, y él ya estaba esperándome en la puerta, con una carabina de postas, temblando, pálido al igual que yo. Fue cuando con la voz llorosa y cortada, dijo algo que me heló la sangre. La había escuchado hablar, pero nunca caminar en 2 patas, ni hacer lo que hizo. Salí de la casa, y fui a levantar a mis primos, con la mentira de que el abuelo se sentía mal, pero solo para estar todos adentro. Ya, ahí, solo se podía escuchar el rechinar del columpio, y una cabra hacer sus sonidos normales. Mis demás primos durmieron, y el primo y yo que vimos eso, no podíamos. Salimos a la sala, y ahí estaba mi abuelo, tomando café, llorando. Le toqué el hombro, y le pregunté, ¿qué pasaba? Él respondió que nada. Que solo era miedo por verla caminar así, y correr como si fuera una persona. Le dije que no pasaba nada, que estábamos todos bien. Me interrumpió diciendo. La otra noche, tocaron la puerta, cosa rara en un rancho. Si tomas en cuenta, que son terrenos grandes, y no se puede tocar la puerta, así como así, cuando tienes como 4 portones para poder llegar, y todos cerrados. Tocaron la puerta, y gritaron. Pancho, Panchito, ábreme, que hace frío. Quedé congelado. Era una risa burlona, y era la voz de tu abuela. Mi abuela falleció en el 2011. La verdad, desde que sucedió eso, no he vuelto a ir a ese lugar, y ni pienso volver. Solo de acordarme, y ahora que lo escribo, no me saco esa imagen de una cabra arriba de un columpio, sentada, jugando, llorando, riendo, gritando. El cementerio. Una tarde, a uno de mis compañeros de la escuela, se le ocurrió que fuéramos a dar una vuelta por el cementerio, después de clases. Yo no estaba de acuerdo, sin embargo, entre todos lograron llevarme casi a la fuerza. Al llegar al cementerio, todo estaba desolado y oscuro. Era aproximadamente a las 8 p.m. Íbamos caminando por el cementerio, hasta que nos vimos forzados a detenernos, pues mi mejor amiga se quedó atorada con una barda. Intentamos sacarla pero fue inútil. Segundos después, nos quedamos viendo cómo una sombra pasaba frente a nosotros, y poco a poco, iba desapareciendo. Nos quedamos en shock. Cuando logramos reaccionar, comenzamos a gritar, a pedir ayuda. Pero nadie nos oía. Ya era tarde, y no había gente rondando por allí, o al menos, no gente viva, aparte de nosotros. Una hora después, seguíamos intentando sacar el pie de nuestra amiga. En ese momento, a lo lejos, se oía una voz sollozante. No alcanzábamos a entender claramente lo que decía, por lo que nos aterramos. Todos salieron corriendo, mientras yo, desesperada, intentaba ayudar a mi amiga. Jalé tan fuerte como pude, hasta que por fin, logré desatorarla, y después ambas salimos corriendo de allí. Nunca más, volvimos a jugar con el cementerio. El alma, que pidió ayuda. Íbamos por la carretera, mi hermano, y yo. Nos dirigíamos a un pueblo, del norte de México. Nos encontramos a una persona que necesitaba raíte, a un pueblo que nos quedaba de pasada. Nos detuvimos, y nos dijo: llévenme por favor, me urge mucho irme. Entonces lo subimos.
Durante el camino, tuvimos una gran plática. Tanta confianza entablamos, que hasta pudimos compartir un refresco. Charlamos todo el camino, pero cuando nos estábamos acercando al sitio a donde íbamos, el hombre nos dijo que debía bajarse, porque se acordó que olvidó algo en la ciudad. Sin más, lo dejamos ir, solo que pedimos un número de celular, para poder hablarnos en otra oportunidad. Cuando el hombre de la carretera se alejó del auto, de inmediato se tiró por el cerro hacia abajo. Muy impresionados, bajamos del auto, y fuimos corriendo a ver qué había sucedido. Lo único que pudimos ver, era un vehículo estrellado que había caído, y echaba humo. Como el accidente era reciente, nos acercamos para verificar si podíamos auxiliar a alguien. Mi hermano, de un lado logró sacar a una mujer con vida. Y yo del otro lado, al conductor. Pero de pronto, me di cuenta de que, el hombre a quien estaba ayudando, era el mismo con el que recientemente habíamos platicado, al que le dimos raite, y luego se aventó por el cerro. Creo que de alguna manera, el alma estaba avisándonos, dónde había caído el vehículo, para que salváramos a la mujer, que aún tenía vida.